Ok, bacán. Entonces, a ver, el contexto en el que estamos, creo que no vale la pena dorar la píldora, es un contexto durísimo, ¿no? El Perú posiblemente pues no estaba en una crisis tan profunda desde, bueno, finales de los 80, y previo a eso quizá habría que remontarnos a la guerra con Chile. Entonces, no es un momento especialmente complicado donde van a haber muchos cambios, y el tema no ha acabado y va a seguir durante los siguientes meses, posiblemente años. Como decía, creo que César también inicialmente, esto puede ser ocasión, en cierta medida para varias industrias, esto es casi un experimento natural en muchas cosas, ¿no? Es un corte aleatorio, ¿no? Donde se pueden empezar a medir un montón de variables, donde cambian un montón de variables demográficas, sociales, económicas. No sé, de hecho, van a poder empezar a analizar tasas de nacimiento incluso. Y que les debería poder aportar a ustedes, estudiantes de economía, estudiosos, nuevas maneras de medir y nuevas preguntas que hacerse, nuevas maneras de contestar preguntas viejas que hasta hace un año de repente no existían. Por supuesto, esto no es decir, oye, qué bien que haya pasado la pandemia, por supuesto que no, eso es un desastre, es un tema dramático, pero brinda nuevas oportunidades para explorar preguntas viejas o incluso plantearnos preguntas nuevas. Creo que eso es una buena manera de tratar de enfocar el problema, de repente sacándole algo positivo dentro de todo el drama y la desgracia y el dolor que ha traído. Entrando a la parte, voy a hablar un poco más adelante en la presentación de corto plazo, y vamos a entrar a hablar de la pandemia y las políticas de distanciamiento, lo que se puede esperar para este año. Pero primero quiero centrarme un poco en la parte económica de mediano plazo, mediano largo en realidad. Y quiero invertir unos cuantos minutos en algunas variables que van desde más atrás, ¿no? Digamos, bueno, en este gráfico desde los 50, pero la mayoría van a ser del 2000 en adelante. Y luego en la segunda mitad de la presentación vamos a hablar mucho más de corto plazo y de las expectativas además para este año y para el 2022. Entonces, creo que vale la pena iniciar diciendo que poniendo en perspectiva el crecimiento del Perú visto desde un PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra. Y este es el indicador más cercano que tenemos a lo que podría ser desarrollo sin saltarnos de frente al IDH. Este indicador, con muy pocas excepciones, correlaciona bastante bien en la gran mayoría de países con indicadores de desarrollo general, ¿no? Acceso, ya ustedes definan cómo quieren ver desarrollo, ¿no? Salud, educación, acceso a agua, expectativa de vida. Entonces, sin saltarnos a un índice más complejo como el IDH, el per cápita es una de las variables que quizá mejor correlaciona y que hay que medir, que hay que seguir muy de cerca. Entonces, ¿qué cosa nos dice el PIB per cápita con una perspectiva más, como les decía, de varias décadas, comparado al Perú con otros países? Bueno, que el Perú, la verdad, que desperdició muchísimo tiempo, casi pues hasta, no sé, los 90, inicios de los 2000, mientras otros países crecían a tasas rápidas, el Perú no lo hizo. Esto, llamadas décadas perdidas, significó una generación o más que no mejoró su estándar de vida, que no superó niveles de pobreza previos, que no ensanchó la clase media, y recién a partir de los 2000 nos empezamos a poner un poco al día. Sin embargo, en los últimos años, vamos a decir desde el 2013 más o menos, perdemos velocidad. Fíjense más bien la velocidad del PIB per cápita de China, que es la línea gris, ¿no? Llega como un tractorcito, subiendo rápido, hacia el año 2012-2013 nos sobrepasa y sigue su ascenso meteórico. Este año, de hecho, China va a ser de las poquísimas economías que va a tener un crecimiento positivo. El otro caso interesante es el de Chile, ¿no? Fíjense, más o menos hacia los 80s teníamos un per cápita muy similar,
A partir de entonces, Chile mantiene una tendencia al alza sumamente fuerte durante los 90s y 2000. Nosotros más bien trastabillamos fuerte a finales de los 80 y nos cuesta mucho tiempo volver a encontrar la senda. Creo esta visión de largo plazo creo que ayuda a explicar varias cosas, pero uno de los temas más importantes aquí es que esta es una carrera de largo aliento, ¿no? Y si bien un año pues, puedes tener un crecimiento de 3, 4, 5, en realidad lo más importante es cómo ponemos las bases para un crecimiento que va junto con desarrollo de mediano a largo plazo, ¿no? Eso de hecho es lo último que quiero, la última diapositiva quiero expandirme un poquito más ahí. Les decía, ya desde los años, en los últimos años hemos estado creciendo a tasas mucho más rápidas y cerrando parte de la brecha que se ensanchó, en los 70s y 80s. De hecho, el Perú fue el país que más creció en el periodo de 2002 en adelante a nivel de Sudamérica, ¿no? Eso es algo que no es poca cosa y que vale la pena siempre reseñarlo. Cierto que partíamos de una base más baja que varios países, pero el periodo de expansión fue bastante bueno. Y nos ganaron pues países que ya son unos monstruos, ¿no? Desde China, India, Vietnam, etc. En la región a nivel de Latinoamérica, el único que creció más que nosotros en este periodo fue Panamá. ¿Cómo entendimos nosotros este sistema de crecimiento y de expansión económica? No, a ver, si yo tuviera que resumir el modelo económico, ya que no decir casi modelo es una mala palabra, pero si yo tuviera que resumir el modelo económico que ha seguido el Perú y que trata de pulir y de mejorar y que deberíamos todos tratar de ponerle el hombro para tratar de pulir y mejorar, yo creo que lo conceptualizaría en estos 5 ejes. El primero, muy obvio, inflación y cuentas fiscales controladas. La verdad es que no hay mucha magia aquí. Lo que se necesita, creo que nadie podría estar en contra de que tengamos una inflación en el rango en la que la tenemos hoy día y cuentas fiscales buenas, ¿no? Que además nos permiten acceder a crédito barato en el exterior. El Perú ha tenido también en los últimos 20 años la inflación más baja de la región, y eso no es poca cosa para un país que tiene ingresos medios, de tamaño también medio, y que además es abierto al mundo, ¿no? Eso hace especialmente meritorio que haya podido mantener una inflación del nivel que la ha tenido. Y lo mismo desde las cuentas fiscales, nos pasamos, bueno, obviamente ha habido un deterioro a partir de la crisis del año pasado, nos pasamos de tener una deuda neta de 26-27% del PBI a tener ahora algo más cercano, pues este año y el próximo vamos a estar algo más cercanos al 34-35% del PBI, pero sigue siendo un buen ratio, está por encima del 30% que deberíamos, pero sigue siendo un buen ratio si nos comparamos con otros países de la región. Creo que hay que reconocer que esta ha sido quizá la principal fortaleza yendo hacia adelante que ha tenido el Perú. El segundo punto y el segundo, digamos, pilar estructural del modelo, yo diría que es la apertura al mundo, ¿no? Y esta política de que el Perú quiere ser un jugador global, ¿no? El Perú no quiere ser un estado chiquito, ensimismado, proteccionista, ¿no? Receloso. El Perú quiere ser un jugador del mundo que manda productos, que recibe productos, que manda inversiones, que recibe inversiones, que está encadenado, que está puesto en las cadenas de valor. ¿No? Y el Perú, por su tamaño, tiene que ser un jugador, tiene que apalancarse de los capitales globales y de los productos globales, ¿no? El Perú no tiene mucho sentido que el Perú juegue pues, con aventuras proteccionistas,
como lo puede de repente hacer pues, por sus dimensiones China, ¿no? O sin ir tan lejos, Brasil o México, ¿no? El tamaño del Perú casi que demanda que tenga que ser un país que se integre con el resto del mundo para tener mejores oportunidades de expansión. Entonces, esa es parte también de lo que hemos tratado de impulsar como país en los últimos años y que se ha profundizado, yo diría, a partir de fines de la década de los 2000, primero con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y después con los tratados bilaterales o multilaterales de comercio subsecuentes. El Perú, además, es de los pocos países, me parece además que es el único país de la región que tiene a nivel constitucional que las inversiones extranjeras se les trata igual que las inversiones nacionales. A mí eso me parece muy positivo. No le estamos dando ni alfombra roja porque vienen del extranjero a invertir acá, ni tampoco los estamos machacando porque vienen del extranjero a invertir acá. ¿No? El capital se le trata igual. Si es competitivo y está viendo en un sector y está dando empleo de calidad y está respetando las reglas, bienvenido. Pero todos bajo las mismas reglas. Entonces, ese es un punto, ese es el segundo pilar. El tercero, que yo creo que es el corazón de ese sistema que nos ha permitido crecer en los últimos años y cerrar algunas brechas, es esta libertad de emprendimiento, ¿no? La libertad de empresa, la libertad de contratación, los precios, la libertad de precios, ¿no? Poner el énfasis en que las personas y las empresas, los agentes económicos libres, pueden determinar su propio destino y pueden tomar las mejores decisiones por sí mismos, ese es el corazón del sistema económico, el que se basa en el libre intercambio. Ahora, va a haber algunas limitaciones y tiene que haber algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Hay mercados que no van a ser competitivos, hay necesidad de regulación, siempre va a haber necesidad de políticas de promoción de competencia, pero en general estas van a ser las excepciones, ¿no? Los monopolios naturales van a ser las excepciones. Los grandes problemas de asimetría de información van a ser las excepciones. Las fallas de mercado en general son las excepciones. Por lo general, el sistema tiene que funcionar con suficiente libertad para que los precios se determinen por oferta y demanda, ¿no? Y así funciona en la gran mayoría de industrias y así debe funcionar. Lo mismo, esto va desde, si yo estoy en mi barrio y veo que el chifa de mi barrio no es rico o no hay chifa en mi barrio, yo soy libre de poner el chifa en el barrio siempre que cumpla con los parámetros, ¿no?, de la zona. Yo soy libre de poner ese emprendimiento. No, si yo pongo el emprendimiento, yo soy libre de cobrar por mi guantán o por mi sopa guantán o por mi chifaucay 15, 20, 30 soles. La gente a su vez será libre de comprarlo o no, ¿no? Y para prepararlo yo contrato o no contrato a las personas que vienen a pedir trabajo. Las personas que vienen a pedir trabajo a mi chifa serán libres de contratar o no conmigo. Y si al final mi chifa no termina siendo un buen chifa, bueno, hay plena libertad para que alguien ponga un chifa al costado y me haga la competencia. Entonces, este sistema de libertades, de contratación, de libre contratación, es, yo creo, la esencia del sistema económico y el corazón de lo que tenemos hoy día. Entonces, ese es punto 3. Punto 4 está la democracia y las instituciones. La institucionalidad es un tema que hemos ninguneado de repente por demasiado tiempo ya, y no nos hemos preocupado por fortalecer mínimamente la cancha en la que se desempeña la economía, ¿no? Porque esto no se puede hacer al margen del Estado y las instituciones. Las instituciones son fundamentales para que el sistema funcione. Ya son parte estructural del sistema, ¿no? Si yo no tengo seguridad jurídica, ¿no? Si yo no tengo un Congreso adecuado, si yo no tengo una fiscalía adecuada, si yo no tengo jueces adecuados, si yo no tengo un Indecopi que funcione, una SBS que funcione, los propios gremios empresariales, ¿no? Toda esta estructura, a veces incluso cultural, ¿no?, es lo que nos determina que el sistema funcione o no funcione, o se incline hacia un lado o se incline hacia el otro. Lo que queremos en realidad es una cancha pareja, ¿no? Una cancha pareja y justa, ¿no?, donde no hayan espacios para la corrupción,
donde se sancione cualquier abuso de posición de dominio, ¿no? Donde las normas que se pasen sean normas que estén realmente pensadas en avanzar la política pública. ¿Ya? Y esa parte absolutamente estructural de repente la hemos dejado un poco de lado en los últimos años y vemos el deterioro al que se ha llegado, ¿no? No hemos puesto mucho énfasis en el fortalecimiento institucional como sí deberíamos haberlo hecho. Y quinto punto, de repente un poco ligado con el anterior, es el rol que tiene el Estado directamente en la economía. El Estado tiene un rol subsidiario, según me parece que es el artículo 60 de la Constitución, es decir, entra directamente a proveer actividad económica donde el sector privado no entra. Tiene un rol de redistribución también de rentas, ¿no? Lo hace principalmente a través de programas sociales, pero yo voy a ir un poco más allá, y de hecho el Estado tiene, y acá esto es parte mucho de lo que comenta Duflo precisamente, no, hay un rol claro de igualación de oportunidades que tiene que jugar el Estado, ¿no? Y de provisión de servicios públicos adecuados, ¿no? Educación, salud, infraestructura, justicia, seguridad, ¿no? Todo eso tiene que proveerlo el Estado, o por lo menos garantizar su provisión, que no es lo mismo. Pero este es un rol importantísimo que tiene que jugar el Estado. Yo esperaría que primero cumpla con esos roles obvios de garantía de estos servicios públicos, antes de pensar que el Estado debe tener pues una aerolínea, o debe gestionar minas, o debe regresar al Estado empresario, que a mi parecer nos hizo mucho daño. No significa que no pueda existir un Estado empresario eficiente, por supuesto que existe, ¿ya? Y hay empresas internacionales con capital estatal muy buenas. El tema central es que en el Perú no hemos demostrado que las empresas estatales de provisión de servicios públicos funcionan adecuadamente. Ahí están las EPS, ¿no? Las empresas proveedoras de agua, para demostrarlo, ¿no? Está Petroperú con el Talara que tienen ahí, que acaban de emitir que trataban de anunciar la emisión de $1.000 millones más para culminarlo. Digamos, los ejemplos que tenemos con la institucionalidad peruana no son positivos. ¿No significa que nunca se puede hacer? No, no significa que nunca se pueda hacer. Simplemente que no lo hemos hecho bien históricamente, y no veo mayor motivo porque ahora lo tengamos que hacer bien, si es que el Estado no cumple primero por lo menos con lo que sí le toca cumplir, ¿no? Que educación, salud, infraestructura, justicia, etc. Entonces, este sistema, ¿qué cosa nos... ¿qué resultados tuvo en el mediano plazo? Bueno, uno muy fácil. Pasamos de ser el último país de crecimiento, con el peor crecimiento en el periodo 75-92, de hecho, crecimiento nulo, ¿no? A tener el país con el mayor crecimiento en un periodo más largo del 93-2018. No, creo que simplemente este indicador debería bastar para acabar un montón de discusiones. El crecimiento del Perú ha sido muy bueno, viendo un periodo más o menos largo de tiempo. Sin embargo, sí es verdad que se ha ralentizado en los últimos años, y hay que encontrar la manera de post-crisis volverlo a encender. Un esquema muy parecido con el control de la inflación, ¿no? Inflación desbocada, ¿no? Hacia finales de los 80, y de ahí pasamos a tener la inflación más baja de la región del 2003 al 2018. Y ahí, de hecho, no, Panamá está dolarizado, así que no es que cuente tanto en la comparación. Se abrió en los últimos días, además, si ven hoy el editorial del Comercio, una discusión sobre si una candidata había dicho o no que se podía usar, pues se evaluaría imprimir emisión primaria para financiar el presupuesto público. Más allá de lo que haya querido decir, creo que sí es una discusión importante, que una de las grandes diferencias entre la Constitución del 93 y la del 79 es que el Banco Central está explícitamente prohibido de financiar al Tesoro Público, por lo menos a través de emisión primaria, ¿no? El Banco Central puede comprar papeles del Tesoro en el mercado secundario, pero no puede ser un financista directo. Hay otros países que sí lo hacen así, y que tienen una institucionalidad de repente un poco más sólida, no típicamente Estados Unidos, pero de nuevo, la experiencia en nuestro caso es que no hemos sido capaces de manejarlo adecuadamente. No es estrictamente cierto que solamente a partir de la Constitución del 93 tenemos un Banco Central independiente.
no, hay una independencia de facto, sí, y es constitucionalmente independiente el Banco Central. Por supuesto que los nombramientos vienen desde el Ejecutivo y desde el Congreso, pero también la del 79 tenía un fraseo más o menos parecido en cuanto a la independencia del central. Yo por eso ahí argumentaría que más allá de la discusión de independencia o dependencia, el punto más importante sobre esto es que el central no puede imprimir plata y dársela al ejecutivo. ¿Ya? Ese es el corazón de la gran diferencia entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora según texto constitucional. Y por supuesto, desde entonces la institucionalidad del Banco Central ha crecido enormemente, ¿no? Y hoy es una institución sumamente meritocrática, ¿no? de profesionales, de los mejores profesionales que hay a nivel nacional. Y yo me aventuraría a decir además que es quizá la única institución pública peruana que puede competir de igual a igual con instituciones de primer mundo. O sea, el Banco Central de Reserva del Perú no tiene nada que envidiarle a bancos centrales de primer mundo, ni en calidad profesional, ni en los resultados que ha obtenido. Te diría incluso más aún en los resultados que ha obtenido. Todo este esquema de crecimiento y control inflacionario, control macroeconómico, redunda en mejoras en la calidad de vida. Y acá siempre es esta discusión medio tonta de, claro, el crecimiento no es desarrollo. El crecimiento está bien cercano a desarrollo, ¿ya? O sea, no es exactamente desarrollo, estoy de acuerdo, vamos a encontrar algunos países, sobre todo muy chicos, árabes, ¿no? y un par más, donde efectivamente puedes tener un largo periodo de crecimiento sin mejoras significativas en la calidad de vida de la mayoría, pero es muy raro. Normalmente un periodos largos de crecimiento económico van de la mano con mejoras en la calidad de vida, como quiera uno medirlas. Y acá yo siempre trato de construir este argumento. Mira, tú dime qué cosa es calidad de vida y el indicador que tú elijas está mejor que antes. Educación, salud, acceso a agua, mortalidad, vacunas, seguridad, cualquiera. Infraestructura, no sé, ¿qué cosa es calidad de vida? Está mejor que hace 20 años. Esta es una manera de verlo, es variación de los ingresos, ¿no? Y acá esta es una versión que trata de contarte algo parecido a lo que te contaría Gini, ¿no? Que es una mejora relativa más grande entre los hogares más pobres versus los hogares más ricos. Acá, por supuesto, que hay que ver este gráfico también con algún nivel de crítica económica. No dice, claro, pero que la proporción sobre la cual estoy basándome en los ingresos más bajos es distinta de la proporción de los ingresos más ricos. Es decir, si el más pobre mejora sus ingresos en 60%, pero la base era de 500 soles, no, de repente no es tanto como si el decil más rico incrementa en 10%, pero la base era, no sé, 5.000 soles. Entonces, hay que tener ese tema en mente. Sin embargo, creo que como sea que uno lo corte y el Gini, y uno le puede hacer las piruetas al Gini que quiera, siempre nos sale que hay una mejora en la distribución de ingresos en los últimos años. Es decir, el crecimiento de los últimos años ha sido insuficiente, creo que ha sido insuficiente, podría haber sido más, pero ha sido en muchos casos más inclusivo, incluyente para algunas poblaciones que estaban en situación más vulnerable. Creo que no hay mucha evidencia para poder decir que este crecimiento, y como a veces se dice, no es más, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, creo que no hay mucha evidencia para respaldar eso. En verdad no hay ninguna evidencia para respaldar eso. Bueno, maneras distintas de medirlo, que no lo quiero medir por ingresos, acceso a electrodomésticos, de nuevo, salud, educación, como uno quiera verlo, este ha sido un periodo bueno para el desarrollo del Perú y del peruano promedio, ¿no? De hecho, regresando acá a ingresos, ya los últimos años teníamos a la clase media, ¿no? Entendida como las personas que tienen una disposición de ingresos de entre 12 y 62 dólares por día. La clase media ya era la primera minoría, o muy cerca de ser estadísticamente la primera minoría del Perú, ¿no? Después de haber sido el 17% hacia el 2005. Entonces,
aquí todavía hay mucho que mejorar. No significa que estamos en el país de las mil maravillas ni de cerca, ¿no? Hay muchísimo que seguir mejorando, ¿ya? Pero la ruta que hemos tenido, por lo menos, y la velocidad, que yo diría por lo menos desde el 2013, ha sido buena. ¿Cómo recuperamos esa velocidad, sobre todo post pandemia, es el gran reto? Acceso a servicios básicos, lo mismo, ya les decía, cualquier indicador que uno agarre está mejor que antes. De nuevo, no significa que no deba estar aún mejor. Por supuesto que debe y debió haber estado mejor hace muchos años. El punto acá es transmitir más bien la ruta que hemos seguido. Ahora, para seguir mejorando, necesitamos fortalecer la competitividad del Perú. Esto es como lo ve el Foro Económico Global en el índice de competitividad del año antepasado. Y acá todavía se muestran pues muchas de las debilidades que tiene el Perú para seguir mejorando en niveles de productividad, de crecimiento y de mejoras en la calidad de vida. ¿Cuáles son algunos de los factores que destacan para mal? Instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, de la información, educación, dinamismo de negocios, innovación. Es decir, hay una agenda todavía muy grande para seguir mejorando. En el único en el que estamos especialmente bien, diría que estabilidad macroeconómica, donde compartimos el primer puesto con otras economías. Eso lo mencionamos hace un rato, pero todavía la agenda para seguir mejorando es mucho más grande. Aquí, de hecho, el que más me preocupa es instituciones, ¿no? Porque, y siguiendo un poco acá literatura moderna, más en el rollo de Acemoglu, instituciones es la barrera de largo plazo más importante que tenemos que superar para tener un crecimiento inclusivo y que realmente ayude a mejorar la calidad de vida de la mayoría de personas. Si no tenemos instituciones mínimamente adecuadas, esto va a ser bien complicado, y aquí nos estamos jugando mucho, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, con el Congreso, yo diría principalmente con el Congreso que vamos a elegir este año en abril. Ahora, esta es la figura a nivel nacional. No es lo mismo cuando uno trata de ver la figura a nivel regional o ya dentro del Perú, ¿no? Los promedios nacionales a veces esconden muchas diferencias entre regiones. Nosotros en el IPE tenemos el índice de competitividad regional, que es un producto que sacamos una vez al año desde hace ya 8 años. Para los que estén interesados en estadísticas de competitividad a nivel regional, les recomiendo visitar la página. Es incoreperu.pe, incoreperu.pe. Y ahí tenemos 6 pilares, ¿no? Instituciones, infraestructura, salud, educación. Y en esos 6 pilares agrupamos 40 indicadores económicos, objetivos, 39 de ellos de los 40 objetivos. La única excepción es percepción de la autoridad, percepción de la gestión del gobierno regional, pero con excepción de esa, que es una pregunta subjetiva, los otros son indicadores objetivos sobre médicos por habitantes, vías asfaltadas, vuelos, no, vuelos en el aeropuerto, PBI, crecimiento del PBI per cápita, etcétera. Son 40 indicadores que están ahí comparados entre las distintas regiones y sirve mucho para identificar cuáles son los cuellos de botella de cada una de las regiones y hacia dónde de repente podría enfocarse la política pública yendo hacia adelante. En nuestra última edición, Junín aparece en el puesto 15. Ahora, yendo ya, cortando un poco competitividad de mediano plazo, yendo ya a corto plazo, ¿no? ¿Y qué cosa esperamos de la economía este año y de repente el próximo? No, el año pasado lo hemos cerrado con algo muy cercano, pues a una caída de 11%. Posiblemente estemos en 11.2%. No, todavía no salen las estadísticas finales. Pensamos que de repente podemos estar con una caída de 11.2%. Y el rebote del próximo año debería ser, yo creo, incluso un poquito más alto en proporción que la caída de este año, ¿no? Podríamos estar hablando de algo más cercano a 12%. Perdón, el rebote de este año. Yo no creo... Ahora, esto no nos va a poner todavía al nivel de producción del 2019, porque estamos hablando de bases distintas.
no, esperaríamos que más o menos hacia inicios o mediados del 2022 tengamos un nivel de PBI parecido al que teníamos en el 2019. Ahora, en términos de per cápita o de generación de empleo, sí, probablemente estamos hablando de 2023-2024, para regresar a lo que teníamos en el 2019. Ahora, eso creo que es algo de alguna impresión de realismo que hay que ponerle a eso, e incluso estas proyecciones están hechas con si quieres, un poquito de sesgo optimista, pensando en que la segunda ola no va a ser especialmente dura o igual de dura que la primera, y que las elecciones que vienen no elegimos demasiado mal. Todo esto es absolutamente incierto aún, pero con ese escenario sí deberíamos tener un rebote del PBI muy bueno este año, para acercarnos, como digo, a inicios o mediados del 2022 a lo que teníamos en producción en el 2019, y a nivel de empleo y de PBI per cápita sí estamos pensando más 2023-2024. Dependiendo de cómo uno quiera medirlo, ¿no? El rebote completo, si queremos, de la economía, estaría más cercano al 2023. ¿Qué cosa está pasando hoy en términos, esto no se lo tengo que contar a ustedes, estoy seguro, pero por lo menos para asegurarnos que estamos en la misma página, hay un rebote muy fuerte de la rebrote, segunda ola, como uno quiera verlo, del virus en las últimas semanas. Y acá yo sé que ustedes, la gran mayoría de ustedes son jóvenes, no deben tener la mayoría de ustedes comorbilidades o factores de riesgo especiales. Aún así, por favor, los insto a guardar mucho cuidado si están volviendo a ver amigos, si están reuniéndose de nuevo con gente con la que no viven, por favor replantéenlo. Si no es absolutamente urgente, no lo hagan. Si lo tienen que hacer, que sea al aire libre y con máscaras, por favor sigan las indicaciones. La situación está en algunas medidas incluso más complicada que el peor momento del año pasado. Entonces, sí, por favor, aquí creo que es bueno que estemos todos en la misma página. En algunas regiones, les decía, el nivel de UCI, la ocupación de las camas UCI ya superó incluso por largo lo que teníamos en el peor momento del año pasado. De hecho, el titular de hoy del diario El Comercio es que me parece que en 12 regiones esta es la situación. Entonces, Lima ya está prácticamente colapsado, está si mal no recuerdo, está al 95% la ocupación de UCI. Entonces, de nuevo, para muchas regiones, esta es una situación que ya está igual o peor que lo que teníamos en el peor momento del año pasado. Entonces, no hay ningún sentido en haberse cuidado el año pasado y ahora que la situación está peor, no cuidarse. Y para agregarle un punto acá, tener complicaciones de salud serias o contagiar a un familiar que pueda tener complicaciones de salud serias cuando ya está la vacuna, no, y era cuestión de esperar de repente un par de meses más, o se puede sentir sumamente injusto. El gobierno ha anunciado algunas medidas para controlar la pandemia, ¿no? Ha dividido a las regiones entre moderado, alto y muy alto. ¿No? Junín en el espacio muy alto. Yo sospecho que estas medidas solamente van a intensificarse y vamos a ver más regiones pasando de moderado a alto o de alto a muy alto en las siguientes semanas. Lamentablemente el gobierno no ha sido muy claro sobre qué cosa tiene que cumplir una región para pasar de un lugar a otro o cómo se califica, ¿no? De muy alto, ¿no? El caso para mí de Moquegua era muy claro, ¿no? Moquegua tiene fallecimientos por habitante más altos que muchas de las regiones que están hoy día en muy alto, pero ha sido calificado de alto. Entonces, no está muy claro cuál es el procedimiento que ha usado el gobierno para decir dónde debería estar quién. Eso es algo que de repente ayuda. Yo creo que de todos modos que haya habido una sistematización tipo semáforos es positivo, nos acerca más a lo que hacen otros países. La gran mayoría de países ya estaba acá hace tiempo, ¿no? México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, ya todos tenían un sistema como este, nosotros estábamos un poco atrasados,
y de hecho algo en lo que deberíamos tratar de insistir un poco más es afinar un poquito el bisturí, y que ¿no? el presidente dijo que esta era una intervención quirúrgica. De repente un poquito más fino hubiera sido mejor, ¿no? Porque las regiones no son todas iguales. Entonces, si yo hablo de Ancash, no es lo mismo lo que está pasando en Huaraz que lo que está pasando en Chimbote. ¿No? Si yo hablo de Apurímac, no es lo mismo lo que está pasando, no sé, en las afueras de Abancay que lo que está pasando en Andahuaylas. ¿No? Incluso dentro de Lima tienes mucha variabilidad. En otros países se ha hecho esto más a nivel de barrios, ¿no? De comunas, ¿no? Dentro de Santiago tienes políticas diferenciadas, dentro de Bogotá tienes políticas diferenciadas. Aquí estamos agarrando toda una región como si fuera lo mismo. Entonces creo que este tipo de diferencias un poco más sutiles tenemos que trabajarlas, pero va a ser muy difícil que lo hagamos si no tenemos mejor información, y va a ser muy difícil tener mejor información si no tenemos tests. Y en fin, esta es la situación en la que estamos hoy día. A mí me da mucha pena que después de, no sé cuánto vamos ya, 10 meses, desde que empezó todo esto, no hayamos podido desarrollar sistemas de información un poquito más precisos, y que no nos fuercen a elegir de una manera demasiado obvia entre cuidar la salud de las personas o cuidar la economía, ¿no? Lo lógico debería ser poder tratar de tener mecanismos suficientemente sofisticados como para cuidar los dos, y cuando sea necesario, por supuesto, la prioridad de las personas, la prioridad de la salud de las personas, pero tratar de reducir lo menor posible este golpe económico durísimo que sufrimos durante el año pasado. En términos de algunos sectores, la producción ya está al alza fuerte. En minería metálica ya estamos muy cerca de niveles, en varios metales ya estamos muy cerca de niveles iguales a los del año pasado o incluso mejores. A nivel de producción de cemento, de despacho de cemento, también hemos mejorado, estamos mejor incluso que lo que teníamos pre-pandemia. Eso a mí me sorprendió mucho. De hecho, conversando con personas de la industria, me decían que esto venía, mucho del impulso había venido por autoconstrucción, ¿no? Y personas que como están pasando más tiempo en su casa, dicen, oye, es momento de, no sé, rehacer el baño, completar el segundo piso, de repente construir un cuarto extra para alquilarlo. No, pero estos sistemas de autoconstrucción eran lo que habían impulsado mucho la industria de cemento durante los últimos meses. Lo que a mí más me preocupa por lejos es el mercado laboral. ¿No? Esto es lo que posiblemente nos retrase más la reactivación económica en el mediano plazo, porque necesitamos una demanda interna que está yendo a una buena velocidad, que está recuperándose, pero que tiene que ser soportada por una recuperación más fuerte y mejor del mercado laboral. Hemos tenido mucho deterioro en términos de empleo formales o adecuados, y mucha de la reinserción de las personas a la PEA ha sido a través de empleos más precarios, informales, mucho más a destajo o jornal, ¿no? Y esta precarización del empleo es lo que te va a aguantar de manera muy probable la recuperación económica durante este año. Si no, y acá eso creo que hay que verlo desde muchas dimensiones. O sea, por eso estoy ahorita conversando desde la parte económica, ¿no? Y la importancia de la demanda interna, el consumo privado de 66% del PBI, ¿no? Es durísimo en términos económicos, pero creo que eso no podemos desligarlo de términos sociales y políticos tampoco, ¿no? Un mercado laboral deteriorado implica un golpe a la calidad de vida de las familias muy duro, ¿no? La gran mayoría de familias del Perú vive de su trabajo. Y esto a su vez tiene una implicancia en términos políticos, ¿no? Es posible que esta demanda por políticas populistas hubiese sido algo menor si no hubiéramos tenido un golpe tan fuerte en el mercado laboral, ¿no? Hoy se explica mucho mejor que las personas no demanden, oye, retiro lo que tenga en mi AFP o denme la ONP, ¿no? O tengamos cualquier política que de repente en el corto plazo puede aliviar la presión, ¿no? Justamente la presión de este deterioro del mercado laboral, pero en el largo plazo puede tener malas consecuencias. Y mucho de esto es lo que hemos visto en el Congreso, yo creo dinamizado por este deterioro fuerte del mercado laboral, que ha puesto mucha presión absolutamente comprensible sobre familias que necesitan la liquidez hoy. Ya hay una mejora de expectativas que honestamente a mí me sorprendió mucho en noviembre,
Posiblemente la de diciembre salga un poco para abajo, pero hay una expectativa de los actores económicos de que los siguientes 3 meses pueden estar mejor, y ya cuando vemos además los datos a 12 meses están ampliamente en terreno positivo. Estas son la evolución de expectativas que recoge el Banco Central de Reserva, y lo que tenemos es una mirada hacia adelante optimista, pero que tiene todavía el riesgo, yo creo, y como ha pasado en años anteriores, de resentirse dependiendo de quién esté encabezando las encuestas en los siguientes meses, ¿no? Si los que lideran las encuestas se perciben como candidatos que pueden ser antisistema o radicales, es posible que estas expectativas se resientan y a la vez tengan un impacto sobre el tipo de cambio, ¿no? Eso se ha visto en procesos anteriores. Hablando precisamente de tipo de cambio, en el Perú estamos, no sé si decirle bien o mal acostumbrados a tener un tipo de cambio sumamente estable, ¿no? Entonces, en el momento en el que el tipo de cambio se dispara, pues 5 céntimos, ¿no? o se dispara, no sé, 5%, ya automáticamente es portada en el diario. ¿No? En otros países, o sea, digamos, si el sol pasa pues, de 3.60 a 3.70, pucha, portada en gestión. En otros países, en Argentina, incluso en un México, este tipo de esos niveles de fluctuación, la verdad que no son muy sorprendentes, y eso fue un martes, o sea, no pasó nada. Nosotros más bien tenemos un tipo de cambio envidiablemente estable, como les decía, para ser un país de ingresos medios, tamaño medio y abierto al mundo. Eso mucho por el buen trabajo del Banco Central de Reserva. No solamente acá la minería también ayuda, hay otros factores, pero mucho por el trabajo del Banco Central de Reserva. Ahora, sin embargo, si uno ve la trayectoria del tipo de cambio en el último año, ese se ha ido depreciando consistentemente, a diferencia de otros países de la región, donde ciertamente ha habido más volatilidad, pero ya con apreciaciones a partir de octubre, y conforme la segunda ola todavía no entraba. Esta tendencia del tipo de cambio nacional, a diferencia de los otros países de la región, probablemente se explique más en factores de política interna, ¿no? Probablemente se explique más en lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Y hay un tema de percepción acá, ¿no? de la seguridad que da el Perú, de la predictibilidad que tiene el Perú, ¿no? Y hay un tema también de incidencia directa de política, ¿no? O sea, si a mí si estás forzando a sacar, no sé, ¿cuánto era? Como 13.000 millones de soles, vaya a saber uno de dónde para pagarlo de la ONP, efectivamente puede haber un problema financiero. Si estás lo mismo, estás sacando miles de millones de soles para cubrir a la gente de la AFP, de algún lado tiene que salir, ¿no? Eso también tiene presiones directas sobre el tipo de cambio. Ahora, la recuperación, les decía, del Perú ha sido, a partir de demanda interna, particularmente buena, ¿no? Luego de haber tenido la contracción más fuerte en el segundo trimestre del mundo, y acá quiero parar un ratito porque yo siempre pregunto esto, pero todavía no encuentro una respuesta, ni siquiera una buena respuesta. Yo suelo decir que la caída del Perú durante el segundo trimestre, la caída del PBI, fue la más grande del mundo. Nosotros somos un país medio, de ingresos medios, no somos ni extremadamente buenos en la gran mayoría de cosas, ni extremadamente malos, ¿no? Nos movemos en un rango bastante central como país. Por eso decir el peor del mundo, la caída más fuerte del mundo, de repente puede sonar exagerado, ¿ya? Pero honestamente todavía no encuentro ningún país que haya tenido una caída del producto en el segundo trimestre más grande de 30%. Por lo cual voy a seguir usando la frase de la caída más grande del mundo, pero no he tenido data de los 190, tengo data como de 100. Entonces, si alguno de ustedes quisiera ya en su tiempo libre buscar si hay algún país que haya reportado en el segundo trimestre del año pasado una caída de más de 30%, se los agradecería un montón, ¿ya? Porque no estoy buscando desde hace un buen rato y todavía no encuentro un país que haya tenido más de 30% de caída en el segundo trimestre. Con lo cual voy a seguir diciendo que es la caída más grande del mundo hasta que alguien me demuestre lo contrario. Sin embargo, después del segundo trimestre, la recuperación ha sido bastante rápida y de hecho ya estamos mejor
que Argentina, estamos mejor que Colombia, estamos de repente ahí con Chile. Y el dato que tuvimos para noviembre, de hecho, está bastante mejor que algunos de ellos cuando hacemos las comparaciones interanuales, ¿no? Y eso habla pues de una velocidad de recuperación fuerte que lamentablemente no se ha traducido todavía del todo en el mercado laboral. En el gráfico de la derecha, más bien lo que pueden ver son las proyecciones del crecimiento del producto, y el Perú es el país que más fuerte rebota después de tener también la caída más grande. Ahora, y aquí un tema de análisis económico que a unos les podría querer profundizar y ser interesante. Una caída tan fuerte del producto normalmente deja cicatrices sobre el tejido empresarial. Entonces, digamos, vamos a decirlo así, no es lo mismo caer 2 años 5% que caer un año 10%. Porque una caída muy dura del producto lo que te obliga es a cerrar algunas industrias, te deteriora demasiado la hoja de balance, ya no es un problema de liquidez, es un problema de insolvencia en varias empresas, y con lo cual lo que puede terminar generando es un golpe en la tendencia de crecimiento potencial. Esto se ha visto muchas veces en crisis tan fuertes como la que hemos vivido. Y ahora la gran pregunta, mira, yo honestamente diría, la pregunta más importante mirando económicamente a mediano plazo es cómo preservamos nuestro PBI potencial, cómo lo alcanzamos, para asegurar que el Perú pueda tener, ya no, mira, 2021 es este efecto rebote, 2022 todavía agarramos un poquito de efecto rebote, 2023 en adelante deberíamos poder asegurar un crecimiento del producto por encima del 4%. ¿Ya? Ese es el gran tema pendiente que yo creo tenemos de por medio, es del 2023 en adelante cómo empezamos a poner desde hoy los cimientos para crecer por encima del 4% a mediano plazo. Entonces, para ir terminando, yo sé que estoy ya con el tiempo, ¿cuáles son los determinantes de este año? El primero, obviamente, es el frente sanitario, ¿no? O sea, lo más importante que tenemos hoy día pendiente es el control de la pandemia. Ya hay niveles de estudios preliminares apuntan a seroprevalencia de más o menos 50% a nivel, perdón, más o menos 30% a nivel nacional y 50% o por encima del 50% en algunas regiones, sobre todo de la selva. Hay una discusión dentro del gabinete sobre si esto es un rebrote, como lo ve más el MEF, o es una segunda ola, como lo ve más el MINSA. Yo no soy epidemiólogo, no me voy a poner a discutir sobre eso. Lo que sí está claro es que esta escalada de casos ya está acá. Ya está acá y está mucho más fuerte que antes, en varios indicadores. Entonces, hemos tenido un poquito de desarrollo de mejor respuesta sanitaria, pero es muy insuficiente. ¿Ya? Y en términos económicos, les decía, este es el riesgo, por lejos, el riesgo más relevante. Por lo menos pensando en los siguientes trimestres, ¿no? Digamos, no solamente porque puede desencadenar políticas más restrictivas, y ya vemos que esto de pensar algunas políticas fuera de la caja no va mucho con el gobierno, no solamente de nuevo por las medidas de aislamiento y políticas restrictivas que pueden venir desde la administración pública, sino también por las mismas personas, ¿no? Las mismas personas que se van a cuidar más, que por lo tanto van a consumir menos, van a de repente trabajar menos, ¿no? O sea, hay un golpe más económico más allá de las políticas que puede implementar el gobierno. Y esto por razones absolutamente lógicas y justificables. Yo creo que sí esperamos una capacidad de respuesta de política pública un poco mejor que la que tuvimos antes. Creo que nadie espera que regresemos pues a una cuarentena total, tipo la de finales de marzo, comienzos de abril. En el peor de los casos esperaríamos que algunas actividades económicas todavía se permitieran operar, no como sucedió en la mayoría de países. Pero todo esto va a ser contingente, por supuesto, a la disponibilidad de la vacuna, a la mejora de los tests, eventualmente un tratamiento efectivo. La discusión está centrada mucho alrededor, y por obvio motivo, el santo grial es la vacuna. La discusión está centrada alrededor de la disponibilidad de la vacuna y está bien.
creo que no hay que ningunear tampoco la importancia de tener mejor políticas de testeo, ¿no? Ya nos hemos olvidado más o menos de la PCR y de hablar de ¿no? Y cuánto podemos, estos cercos epidemiológicos, la capacidad de traqueo de las personas infectadas. Y acá sí es bien importante que mientras no tengamos la vacuna masificada, que yo diría es muy posible que no la tengamos pues tranquilamente hasta la segunda mitad del año, esta tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? Ver cómo mejoramos el control de las personas infectadas para que contagien menos y obviamente también tomando en cuenta sus familias y dejar que la economía opere de la manera más regular posible, manteniendo los contagios bajo control. Mientras no se masifique la vacuna, esa va a tener que ser la política y nos quedan todavía por lo menos, en el mejor de los casos, 6 meses para ir mejorando, implementando y discutiendo. Ese es el tema de corto plazo económico más relevante. En términos de capacidad de gestión, creo que es el segundo gran tema de condicionante para el 2021. El actual gobierno se entiende a sí mismo como un gobierno de transición y de emergencia. Eso es correcto, es un gobierno pues, que nace dentro de un contexto político muy difícil, ¿no? y tiene uno de sus encargos más importantes, es la organización de las elecciones ahora en abril y eventualmente la segunda vuelta en junio. Y entonces se entiende que sea un gobierno de transición y de emergencia. Ahora, eso no significa que no tiene que hacer gestión. Este gobierno, así como lo vemos ¿no? de emergencia y transitorio, es el gobierno que va a estar al frente del Ejecutivo durante la mayor parte del 2021 y cuyas decisiones y acciones u omisiones van a pesar en la segunda mitad del 2021. Entonces, lo que haga o deje de hacer este gobierno importa mucho para lo que pase en el 2021. No es simplemente que va a entregar el batón y ya está. Ha habido, creo, empezó con unas muy altas expectativas, como generalmente empiezan los gobiernos en el Perú. Y en el Perú, digamos, creo que es un poco comprensible el escepticismo por los gobernantes que hemos tenido, pero solemos ser bastante ingratos, bastante rápido con los presidentes. No hay, de hecho, mucho espacio para grandes cambios, para grandes obras, para grandes anuncios, para grandes reformas con el actual gobierno. No tienen espacio político, alguien podría argumentar que incluso no le corresponde. Entonces no esperamos pues, que el gobierno haga la gran reforma laboral, la gran reforma tributaria, la gran reforma qué sé yo, del sistema de salud pública. No se espera de este gobierno, y en cierto sentido incluso no debería poder hacerlo. Con lo cual lo que nos quedamos es con un nivel de capacidad de gestión más enfocado o por supuesto como prioridad creo el manejo de la pandemia y la reactivación económica, y parte de esto segundo viene con un impulso de la inversión pública. Ahí yo me permito hacer un comentario. Yo sí creo que la inversión pública es importante, ¿no? Principalmente porque tiene un componente de cierre de brechas, ¿no? De infraestructura, educación, ¿no? Salud, si construyo la posta o el hospital, ¿no? Seguridad, si construyo pues, la comisaría, el equipo, qué sé yo. Esa es la función principal de la inversión pública, ¿no? Incidentalmente, la inversión pública también pesa 4 o 5% del PBI. ¿No? Entonces tiene un componente también dinamizador de la economía y ahí entramos un poquito más al rollo keynesiano. ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Mucho más importante si estamos hablando de dinamizar la economía, sin embargo, es la inversión privada, ¿no? Inversión privada pesa 18, un buen año, 20% del PBI. Estamos hablando de 4 o 5, hasta 5 veces lo que te puede pesar la inversión pública. Entonces, no significa que la inversión pública no importe, sí importa, pero básicamente importa para un tema de cierre de brechas. Si estamos hablando de dinamizar economía, mucho más importa el peso de la inversión privada. Entonces, eso creo que sí tenemos que tenerlo más o menos claro como economistas cuando hablamos de dimensiones. Ahora, tenemos algunas cosas para mirar a mediano plazo, el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Competitividad. Creo que
si bien ahorita estamos en medio del incendio todavía, algún esfuerzo tenemos que hacer para empezar a poner las semillitas que podamos cosechar en el 2022. Y parte de eso es pensar en el mediano plazo y parte de eso son los planes que ya tenemos. Como todos planes son perfectibles, el plan de competitividad pues tenía como 80 y pico medidas, de repente no todas son igual de prioritarias, podríamos concentrarnos en 5, 6, 10. Pero el mensaje acá es que el gobierno actual sí tiene, creo, si bien no va a implementar la reforma, debería dejar encaminados algunos puntos centrales de hacia dónde deberíamos, de qué cosas podríamos empezar a mejorar a partir del 2022. Hay varios temas importantísimos. Uno de ellos, en este contexto de pandemia, además, es para mí, es mejorar la calidad de la protección social de las personas y de las familias en un contexto pues, de mucha vulnerabilidad y que la pandemia nos ha demostrado que falta bastante con una informalidad tan extendida, tener accesos adecuados a salud, a políticas mejores de desempleo, incluso tener cierto nivel de garantía sobre nuestras políticas de ahorro previsional. Les decía antes, las finanzas públicas están golpeadas, no estamos en la misma posición que estábamos en febrero del año pasado, pero siguen estando sólidas. El Perú sigue teniendo un grado de inversión bastante sólido y ahí el riesgo más grande yo lo veo menos por el nivel de ingresos, la caída de los ingresos tributarios o el nivel de gasto, lo veo mucho más por la parte de riesgo político, ¿no? Y que el gobierno siga pasando pues iniciativas como esta de la ONP. Voy a culminar acá. Este es el tercer gran determinante del 2021, es la parte política, ¿no? Y aquí no nos podemos escapar de esto. A partir de lo que sucedió en noviembre, se han calmado un poco las aguas de confrontación Ejecutivo-Congreso, pero la percepción que ha quedado es de un país pues muy difícil institucionalmente hablando, ¿no? Hace poco el New York Times publicó una columna muy influyente preguntándose si el Perú era ingobernable. ¿No? Y esto tiene consecuencias que van más allá de la economía, pero por supuesto que inciden también en la percepción económica del Perú afuera. Lo que ha sucedido es un aumento considerable del riesgo regulatorio, porque uno ya no sabe qué industria va a ser la siguiente en estar afectada, ¿no? Ha sido, ¿no? En una semana se cayó la ley de promoción agraria, ¿no? Hoy se discute pues el tema de los topes a las tasas de interés, ¿no? Luego tienes pendiente de acá a unas semanas el tema de la ley de la reforma pensionaria. Entonces, claro, ¿qué te garantiza? Si yo soy un empresario, ¿qué te garantiza que la próxima semana no hablarán pues de salud o de energía o de los colegios o de qué sé yo? No, hay un enorme riesgo regulatorio que se percibe mucho en el sector privado hoy día, sobre, oye, a mí, yo ahorita quiero pasar la ola, yo hoy preferiría no estar pues en el spotlight, no estar al frente con todas las luces encima, porque lo primero que me puede pasar es que alguna bancada del Congreso tomar la iniciativa y sacar una norma antitécnica, populista, miope, ¿no? Que termina por malograr lo poco que se ha podido construir en los últimos 10 o 20 años. Entonces, el riesgo regulatorio es muy grande. Ahora, más allá de la parte sectorial, ¿no? De oye, agro, pensiones, finanzas, lo más grande son los temas transversales, ¿no? Y acá el grueso es obviamente lo que ha pasado con Chile y el debate sobre una eventual nueva constitución. Yo creo que ya se bajó un poco la presión sobre eso. Yo sí creo que hay algunos asuntos que se pueden mejorar en la actual constitución, pero son muchos referidos básicamente a temas de representatividad política. No podemos hablar ahí de hacer una mejor propuesta para tener un Senado, ¿no? En línea con eso, de repente empezar a pensar en distritos electorales más chicos, ¿no? Podemos empezar a pensar en, yo revertiría estos cambios que a mí me parecen muy nocivos
de no reelección de congresistas y no reelección de autoridades locales y regionales. Creo que sí deberíamos empezar a pensar en algunas mejoras a nivel constitucional para la representatividad política. Podemos hablar incluso de otras, ¿no? Y cómo replanteamos la descentralización. No creo que hay más, pero todas dentro de la misma Constitución. La actual Constitución no está escrita en piedra, ¿no? Hay mecanismos internos de cambio constitucional, ¿no? 2/3, no se especializa en esto, pero creo que son 2/3 de los congresistas en 2 legislaturas consecutivas, o 2/3 más un referéndum, si no me equivoco, no como el que tuvimos fines del 2018. Entonces, hay maneras de modificar la Constitución, ya se ha modificado antes varias veces. Si realmente queremos cambiar algunos artículos, deberíamos ir por ese camino, más allá de plantear que se abra la caja de Pandora y poder refundar la República, como quisieran algunos. Grandes temas de discusión que van a venir este año, supongo, sobre todo durante la segunda mitad. Reforma tributaria, pensiones se viene ahorita, cuando se presente la versión final, la comisión que lidera la congresista Monte. Informalidad, salud, penetración financiera. Creo que hay un montón de asuntos pendientes que ha dejado la pandemia que van a ser necesariamente discutidos durante campaña y también al inicio del próximo gobierno, del próximo Congreso. Intención de voto, no me voy a meter mucho a temas políticos, solamente apuntar que lo más probable es que tengamos un Congreso disperso, quizá no tan disperso como el de este año, pero un Congreso disperso, y ojalá el punto en común, como ha sido durante este año, no sea el populismo. Y si yo tuviera que apuntar a un problema estructural grande de la economía nacional, yo creo que sería este. O sea, una cosa que tengamos que resolver, se me diría, soluciona una, ¿ya? El gran elefante en la sala es la productividad, ¿ya? O sea, el gran problema del Perú es la productividad, ¿ya? Ese es el punto central. Si no mejoramos productividad, no mejoramos ingresos, no mejoramos calidad de vida, ¿ya? Y yo creo el principal problema para ganar mayor productividad es tener a trabajadores más eficientes en unidades productivas más eficientes, en empresas más eficientes, ¿no? Eso es. Y la verdad es que tenemos hoy a 2/3 de los trabajadores trabajando en empresas de menos de 5 personas, de 5 personas o menos. Es muy difícil ser productivo con empresas chicas. No significa que no sea posible, ¿ya? Pero por supuesto que es posible. Y hay empresas muy exitosas que empezaron muy chiquitas, pero son la excepción por lejos, ¿no? Muchos de estos trabajadores, además, ni siquiera es que se puedan catalogar de empresa, ¿no? Ellos mismos son toda la unidad productiva, son trabajadores independientes, ¿no? Esto incluye además a muchos trabajadores agrícolas, ¿no? Que de repente son ellos y un par de personas más en su familia, no toda la unidad productiva. Es bien difícil que tengamos un camino de desarrollo claro cuando la gran mayoría de personas, la mayoría de personas en el Perú, 2/3, están en empresas chicas, típicamente informales, típicamente sin acceso a capital, sin acceso a proveedores de calidad, a clientes de calidad, a know-how, a mercados, con poca conectividad. Es muy complicado y sobre todo pues, con poca capacidad de innovación. Entonces, si yo dijera, oye, ¿a dónde tenemos que apuntar? Yo te diría, no podemos tener un país desarrollado, ¿ya?, donde 2/3 de la población es poco productiva. Simplemente no da la matemática. Y sobre todo ahora, en el 2020, ya en el 2021, entrando en la tercera década del siglo XXI, el principal activo de un país no es su oro, no es su cobre, no es su agua, no, el principal activo de un país es su gente. La gente es la que invierte, la que tiene ideas, la que trabaja, la que compra, la que innova. La gente es el principal activo del país. Y es muy complicado que tengamos un camino al desarrollo cuando la gente, el valor más importante, la tenemos trabajando 2/3 de ella en industrias poco productivas. ¿Ya? Cuando desplegar su talento, su trabajo, su innovación en industrias, en empresas productivas, tiene que ser la prioridad.
¿Ya? Tenemos este valle de la muerte, ¿no? De empresas pequeñas y medianas, y vemos acá que casi que abarcan a muy poca población, porque los procesos, los incentivos que hemos creado alrededor del sistema económico hacen muy difícil tener una pequeña empresa formal eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque compites con el que es informal, ¿no? ¿No? Que puede vender más barato que tú, ¿no? Porque tienes que empezar ya a pagar una escala distinta de impuestos, porque tienes que empezar a pagar una escala distinta a tus trabajadores, eso te hace también menos competitivo. Entonces ahí se empiezan a crear los incentivos para vender sin boleta, ¿no? Empiezan a crear los incentivos para contratar a tus trabajadores en negro, ¿no? Para ver cómo me salto la norma. En general, todos los incentivos además para no crecer, ¿ya? Y ese es, insisto, creo yo, el principal problema. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo incluimos a más trabajadores en empresas productivas? ¿Ya? Y yo sugiero que hay dos caminos complementarios. El primero, hacemos que las empresas pequeñas, las microempresas crezcan, y acá podemos hablar sobre, un poquito más adelante, sobre no, regulación laboral y tributaria. Y el segundo es, fomentamos más contratación en empresas medianas y grandes que ya tienen esta capacidad productiva, que ya tienen acceso a capital, que ya tienen una línea de carrera potencial, ¿no? Porque lo que queremos al final es que más personas tengan más trabajo productivo. ¿Ya? Ese es, como era, si yo, y empecé diciendo, si yo tuviera que resumir si me dijera, oye, elige un problema del Perú para resolver, te diría que es ese. Más personas con más trabajo productivo. Y acá me quedo, esta ya es la última. Yo insisto que este es un bache en el camino, lo que hemos tenido ahora a partir del coronavirus. Es una caída dramática, no teníamos una caída anual tan fuerte desde el 83, y previo a eso hay que remontarnos mucho más atrás, pero vamos a recuperarnos, ¿no? Les decía, a partir en términos de PBI, a partir del 2022, términos per cápita y empleo 2023-2024. Eso a largo plazo es poco tiempo. Lo que no podemos permitir es que por malas decisiones que tomemos hoy día se comprometa el crecimiento económico de largo plazo. Porque lo que más importa para mejorar la calidad de vida de la población es el crecimiento económico de largo plazo. Y esto viene encadenado, esto es el primo hermano de mejoras en la productividad, ¿no? Entonces ahí Krugman decía, ¿no? A largo plazo la productividad no es lo único que importa, pero es casi lo único que importa. Y acá solamente para ponerlo en perspectiva, ¿qué cosa significa un crecimiento sostenido de 2, 3, 4, 5% del PBI en real? Al 2% en 30 años estaríamos más o menos en el per cápita de República Dominicana. Y yo, antes de hacer este ejercicio, honestamente no sabía que República Dominicana era más rico que nosotros. Entonces, no es demasiado emocionante. El 2% de largo plazo no sirve. 3% en 30 años estamos algo así como Argentina. Como Argentina en per cápita hoy. No tengo nada contra Argentina, pero creo que podríamos estar mejor. Al 4% ya es algo un poco más interesante. Ya estamos como un país de Europa del Este, ¿no? En la línea del desarrollo, ¿no? Bastante mejor que Chile, además. Pero son 30 años al 4%. ¿No? Un Polonia, un Hungría. Al 5%, ahí se pone la cosa interesante. 5% por 30 años, ya pasamos la barrera de país desarrollado, de país de primer mundo, y estamos más cercanos a la calidad de vida de un país como Corea del Sur, de repente un España hace un tiempo, no, de repente un Francia también hace un tiempo, ¿no? Ya un país desarrollado. Y si ya queremos pues ir a la fumada, un 6% por 30 años, pero ojo, tiene que ser consecutivo, ¿eh? Promedio 6% 30 años, estamos ya algo más parecido a un país ya en serio primermundista, ¿no? Un Holanda, un Dinamarca, un Estados Unidos. ¿No? Ese es el reto. Yo te firmo ahorita un 4,5. Ya un 4,5 por 30 años me doy muy bien servido, pero el gran reto, les digo, no es el coronavirus ahorita. El coronavirus es un reto de corto plazo que tenemos que solucionar con absoluta urgencia en el corto plazo. ¿Ya? A mediano plazo, el gran reto es lograr
poner los cimientos para un crecimiento sostenido entre 4, yo diría entre 4 y 5%. Eso nos permite empezar a... Yo tengo una hija de 2 años ahorita. ¿Ya? Yo quisiera que cuando mi hija de 2 años tenga mi edad, ¿no? El Perú esté más cercano a un Corea del Sur que a un República Dominicana. Y eso lo logramos tratando de plantar hoy las semillas de crecimiento del PBI per cápita y del crecimiento y la productividad. Y además no dejando que nos encanten estos cantos de sirena que a veces escuchamos desde la parte política y que pueden traer muchísimo daño en el largo plazo. En términos económicos, es más peligroso lo que puede pasar en estas elecciones que yo te diría el golpe que ha tenido económicamente el coronavirus. Entonces hay que tener eso muy en mente, ¿no? El coronavirus nos puede costar 2 o 3 años, 4 años, en términos económicos. Malas decisiones políticas nos pueden costar décadas. ¿No? Tengamos eso muy en cuenta y con eso culmino la presentación. Muchísimas gracias.